dilucidar este tema, retorna este procedimiento en función de que hay dos comisiones, la de federalismo y la de estudios legislativos genérica, que no reunieron el quórum el día de ayer, según consta en las actas correspondientes. Por lo tanto, el procedimiento espurio sin convocatoria también lo fue ilegítimo en cuanto a su resolución, y parece que se pretendió engañar a esa mesa directiva y en consecuencia a ese pleno, simulando que había un dictamen plenamente acreditado cuando no lo había. Y ahora, muy ad hoc, muy oportuno, muy a la medida, se complementa la integración de la Comisión de Estudios Legislativos para que el PRD le pueda hacer el favor al PRI de completarle el quórum en esa comisión, lo cual era inviable antes de que se pudiera a consideración este acuerdo, y en consecuencia poder imponer sus tiempos y su planteamiento en mando único. Es cuanto. Está a discusión el acuerdo. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por que se apruebe, favor de manifestarlo. Senador Gracia pidió la palabra nuevamente. Estamos en votación. Se concede votación nominal, senador Gracia. Abra el sistema electrónico de votaciones hasta por 3 minutos. Voto por la afirmativa es aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación. Voto por la negativa es no aprobarlo.
¿Falta alguna senador o senador en emitir su voto? Senador. ¿Lo votó en sistema? Sí, ¿pero ya lo votó en sistema? ¿Entró en sistema? Sí, ya no. ¿Falta alguna senador o senador en emitir su voto? Señora Presidente, se han emitido 64 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones. Gracias, senador. Aprobado el acuerdo por el que se modifica la integración de comisiones, comuníquese. Pasamos a la primera lectura del dictamen. Senador Bartlett, sonido en el escaño del senador Bartlett, por favor. Yo le quisiera pedir, señora presidenta, que me mande ese acuerdo de una sesión de la Comisión Permanente que no conozco, que tenía yo, de la Comisión, de la Junta de Coordinación, gracias, de la Junta de Coordinación Política, que no tuvo lugar, ni lo firmé, para verlo nada más, ¿no? Muchas gracias. Claro que sí, con todo gusto, senador. Instruyo a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que le hagan llegar inmediatamente una copia al senador Bartlett. Pasamos a la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Sí se omite la lectura, señora Presidente. Es de primera lectura. Consulte ahora a la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Sí, se dispensa la segunda lectura, señora Presidente. Gracias, secretario. Informo a la Asamblea que las comisiones dictaminadoras entregaron propuestas de modificación al dictamen. El texto del documento está publicado en los monitores de sus escaños. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si autoriza que las modificaciones se integren al texto del dictamen. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que las modificaciones que proponen las comisiones se integren al dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo. Sí, se autorizan, señora Presidente. En consecuencia, la discusión del dictamen será con las modificaciones que autorizó la Asamblea. Se concede el uso de la palabra al senador Fernando Yunes Márquez para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 10 minutos. Con su venia, señora presidenta, compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy pongo a su consideración es un eje fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción que está por aprobarse en un par de horas más. Se trata de una serie de reformas y adiciones al Código Penal Federal presentadas en su momento por los senadores Angélica de la Peña y Luis Humberto Fernández del Grupo Parlamentario del PRD, necesarias para cumplir con el objeto y espíritu de la reforma constitucional publicada el 27 de mayo del año 2015 y de esta manera darle operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción.
Tal y como se menciona en las exposiciones de motivos de las iniciativas que dieron origen al presente dictamen, la corrupción se ha vuelto un problema que impide el desarrollo de la sociedad y el crecimiento de nuestro país, debilitando día con día la estructura institucional en todos sus niveles. Aunado a lo anterior, debemos destacar que recientemente se ha puesto al descubierto la amplia red de complicidades que existen al interior de nuestro país en todos los niveles de gobierno, con apoyo de distintos actores del sector privado que claramente se han enriquecido indebidamente mediante contratos públicos, adjudicaciones, licitaciones o concursos a costa del erario público. La encuesta nacional de calidad gubernamental 2013, realizada por el INEGI, señala de manera clara que de 7.4 millones de actos de corrupción que se registraron en el país, únicamente se sancionaron a 12,000 funcionarios, de los cuales solo 140 de ellos llegaron a prisión. En los últimos 2 años, estas cifras han empeorado notablemente y, por el contrario, en otros países como Guatemala y Brasil se ha castigado severamente hasta a presidentes de la República, removiéndolos de sus respectivos cargos por haber participado en actos de corrupción. La fuerza y eficiencia de todas las reformas secundarias en materia anticorrupción dependen de las modificaciones contenidas en este dictamen. Si queremos un cambio de fondo en este mal que tanto ha aquejado a nuestra sociedad, es indispensable que existan tipos penales y sanciones ejemplares para todos los servidores públicos y particulares que participen en cualquier acto de corrupción. Por otra parte, es importante mencionar que las iniciativas que motivaron este dictamen atienden las recomendaciones internacionales en las que México ha participado, como son la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En términos generales, estas modificaciones amplían el catálogo de delitos con mayores posibilidades de sancionar a los corruptos, toda vez que nuestro derecho positivo no contempla los delitos de corrupción, sino que solo se atiende en el título 10 del Código Penal los delitos cometidos por servidores públicos, por lo que se vuelve necesario especificar definiciones, tipos y sanciones necesarias conforme a las convenciones mencionadas, a la legislación vigente y a los usos y costumbres. Me quiero referir de manera concreta a algunos aspectos relevantes que se contienen en el presente dictamen. En primer lugar, se propone imponer a los responsables de los delitos de corrupción la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisiones públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un plazo de hasta 20 años. En este mismo sentido, cuando el responsable tenga carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras. Se establece un agravante de hasta por 1/3 a los servidores públicos que hayan sido electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Se modifican diversas fracciones del artículo 215 con la finalidad de ampliar y mejorar el catálogo de supuestos en los que un servidor público incurre en el delito de abuso de autoridad. Por ejemplo, se propone modificar la fracción 9 a fin de sancionar a quien obtenga o solicite sin derecho alguno parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. La fracción 11 para sancionar a quien participe o autorice participar, encontrándose inhabilitados en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, teniendo conocimiento de esta situación. En otro orden de ideas, es fundamental atender y sancionar de manera eficaz las prácticas comúnmente conocidas como moches. Para tal efecto, se plantea castigar al legislador federal que en ejercicio de sus funciones gestione o solicite la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo para sí o para un tercero una comisión, dádiva o contraprestación en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo, o bien a quien solicite el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. De la misma manera, se sancionará a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos. Compañeras y compañeros senadores, pido su voto a favor del presente dictamen. Cuidemos los intereses de los ciudadanos y seamos responsables con nuestro país. Los invito a ver más allá de los colores y cargos políticos. Seamos un órgano legislativo. Lo que la ciudadanía exige es que los corruptos sean castigados de manera contundente como lo merecen.
no solamente por traicionar la confianza de los ciudadanos, sino también la de la propia nación. Con las modificaciones hoy propuestas, se busca terminar con estas prácticas que lastiman y ensucian el Estado de Derecho y la democracia de nuestro país. Seamos parte de la modernización de nuestros ordenamientos legales en materia penal y vayamos al frente en materia de impartición de justicia y combate a la corrupción. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Graciela Ortiz González para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. El proyecto de dictamen que estamos sometiendo hoy a la consideración de este Pleno obedece sin duda alguna a la necesidad de llevar a cabo una serie de modificaciones legales al Código Penal Federal con el fin de armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma constitucional de 2015 en materia específica de combate a la corrupción y también cumplir con los compromisos internacionales que tiene México en dicha materia. Aun y cuando esta pieza legislativa se da en el orden penal, para su consecución hemos tomado en cuenta los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, de manera particular el tercer principio, que está vinculado a la investigación de los delitos derivados de conductas de corrupción y el procesamiento ante la autoridad judicial competente de los presuntos responsables, con base en la actuación de los órganos de procuración de justicia. También han servido de base los principios que rigen la actuación de los servidores públicos, principios que observarán en el desempeño de su cargo, empleo o comisión, que son los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. En suma, la búsqueda de que estos principios y valores rijan de manera permanente la actuación de los servidores públicos. No menos importantes son las directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, entendidas como la pauta que debe marcar su comportamiento, entre las cuales son de subrayar dos que, a mi juicio, y de la comisión que presido, revisten particular relevancia para los fines de esta reforma. Primero, actuar conforme a las leyes y reglamentos que les atribuye o que da el marco de actuación a su empleo, debiendo conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de su función. Y segundo, conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo para obtener algún beneficio personal o a favor de terceros. Es en este contexto que en el proyecto se propone reformar diversas disposiciones de los títulos 10º y 11º del Código Penal Federal, que actualmente hacen mención a delitos cometidos por servidores públicos y aquellos cometidos contra la Administración de Justicia, para situarlos en el contexto de delitos por hechos de corrupción. En forma general, destaco solamente algunos de los temas que se comprenden en este proyecto de reforma al Código Penal Federal. Por ejemplo, el que se refiere a la definición de servidor público, que contiene el texto vigente. Se está incorporando a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las empresas productivas del Estado, pues actualmente no se contempla este tipo de funcionarios como sujetos de sanción de este código y es fundamental que todos estemos bajo las disposiciones que establece esta reforma. También se está planteando establecer de manera adicional a las sanciones ya previstas en el título 10º a los responsables de la comisión de los delitos la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesión de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación.
El juez deberá considerar en esta reforma los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando el servidor incurrió en el delito. Por otra parte, cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, considerando, entre otras cosas, los daños y perjuicios patrimoniales causados y el monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Es larga la relación de aspectos que contempla la reforma, ya fueron de alguna manera definidas y señaladas aquí por el presidente Fernando Yunes, no las voy a repetir en obvio de tiempo, pero sí quisiera decir que, por ejemplo, en el delito de abuso de autoridad, además de adecuar términos en armonía con la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ejemplo, la reinserción, se aclara el tipo penal relativo a la obtención sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona de parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes y servicios. En el mismo delito de abuso de autoridad de los servidores públicos se extiende a quien obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Sabemos, compañeras y compañeros, sabemos que la corrupción no puede ser solucionada únicamente con acciones represivas y, por supuesto, la ley, que es un instrumento para el combate a estas conductas, debe de ser una ley que las contemple en su mayoría y en su totalidad para que éstas puedan ser corregidas. También sabemos que es necesario que se adopten medidas preventivas orientadas a modernizar las instituciones de gobierno y a eliminar las causas de la corrupción o las condiciones que la propicien. Por ello, no optamos por llevar a cabo un aumento indistinto de las penas en los delitos en materia de esta reforma al Código Penal Federal, porque no tenemos hasta el momento un estudio preciso que determine la proporcionalidad en el incremento de las mismas, lo cual conllevaría un inminente riesgo de contravención a lo que establece el artículo 22 constitucional. Como se sostiene en el dictamen, hasta el momento no existen datos que permitan concluir con certeza razonable que un aumento en la penalidad de tales delitos tenga como consecuencia inmediata y directa la inhibición de las conductas que la generan. Ante esa ausencia de datos, resultaría irracional, me parece, y arbitrario también, que este Senado pretendiera aumentar las penas sin tener la suficiente información que justifique tal medida. Pero sin lugar a dudas, las reformas que buscamos aprobar en este periodo extraordinario contribuirán de manera decisiva al fortalecimiento del combate a la corrupción en nuestro país, visto como un fenómeno complejo que se relaciona no únicamente con el Estado y la función pública, sino que también afecta y abarca a otros ámbitos de la vida social. Por la magnitud de este problema, por las implicaciones que tiene, el esfuerzo debe ser permanente y de desarrollo progresivo si queremos lograr los niveles de eficiencia, transparencia y legalidad en el ejercicio de la función pública que nuestro país merece, que merecemos todos y que los ciudadanos están exigiendo. Ojalá contemos con su aprobación. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente y por un tiempo de 10 minutos cada uno. Recibimos el texto de la intervención del senador Carlos Alberto Puente Salas a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el cual se integrará al diario de los debates. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora